Cuando nos acercamos al Señor, nos acercamos pidiéndole muchas veces, pero otras veces clamando, que no es igual. Así que yo creo que Antonio este tiempo estuvo clamando al Señor y el Señor escuchó. Damos gracias al Señor por eso. Bueno, el título en esta noche de la palabra es Pablo, un hombre común. Hablando del apóstol Pablo. ¿Por qué puse que era un hombre común? Porque tenía problemas, dificultades y muchas pruebas, igual que nosotros, y tal vez peores. Pero este hombre no se quejaba, como hacemos muchas veces nosotros. Y usted sabe que en Hechos cuenta que Pablo había sido encarcelado en Jerusalén y por la presión de los judíos, él había apelado al César y él al haber apelado al César tuvieron que mandarlo desde Jerusalén a Roma. Un viaje muy largo en barco y lo embarcaron con más de 270 y pico de prisioneros. Él era uno más. Y sabe que estuvo muchos días embarcado, estuvo muchos días, dice la Biblia, que no se veía el sol, no había luz, estaba todo nublado, llovía, le pasó de todo en ese viaje y no había muchas comodidades. Sin embargo, él confiaba en el Señor y pasaban los días y llegó un momento en el barco que pensaban que todos iban a morir, ya la gente no comía, estaba muy angustiada, los presos, los soldados, y él daba ánimo en medio de esta situación. ¿Cómo nos comportamos nosotros en medio de la crisis? ¿Cómo nos comportamos en medio de las situaciones difíciles? Nos quejamos del Señor, dejamos de venir a la iglesia, ¿qué hacemos? Renegamos, le echamos la culpa a otros, a nuestros padres, a la esposa, a los hijos. ¿Qué hacemos? Saben, muchas veces Dios pone las situaciones difíciles en nuestras vidas. Nosotros decimos, el diablo ha metido la cola, pero no es el diablo, es el Señor. Y las pruebas están puestas en nuestras vidas para que seamos mejores personas. Dice la palabra que la prueba de nuestra fe produce paciencia, de manera que seamos mejores hombres y mujeres. Y Pablo tenía muchas situaciones y esta era una más, pero duró muchos días. Pero él había recibido una palabra de Dios y le dijo, vos vas a predicar en Roma. O sea, él sabía que no podía morir ahí, por eso estaba seguro, sabía que no podía morir ahogado, en alta mar, no le podía pasar nada porque Dios le había dicho, vos tenés que predicar en Roma, delante de los grandes gobernantes. Y ahí estaba Pablo, acompañado por Lucas y por otro discípulo llamado Aristarco. Vamos a ver en Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. Versículo 1. Bueno, a punto de morir en el barco, habían tirado todos los elementos del barco, alimento, todo para poder sobrevivir. Naufragaron y llegaron a una isla. Y dice la palabra, una vez a salvo, ya estaban en la isla, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Ahí fueron a parar. Versículo 2. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. La gente del lugar los recibieron muy bien. Dice, encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Era época invernal, hacía mucho frío, era invierno. ¿Qué tal en invierno mojarse y estar bajo la lluvia? Y sabe que sin duda en el barco Pablo no llevaba su valija, no llevaba un impermeable. Hacía muchos días que venía mojado. No tenía una ropa seca.
Y cuando llega a esta isla, dice que los isleños los atendieron muy bien. Y eran como 300 personas. Y dice que estaba lloviendo y hacía frío. Versículo 3. Dice, sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego. En otra versión dice que agarró un manojo, una brazada de leña que había ido a buscar para avivar el fuego. Usted sabe que acá habían más de 200, casi 300 personas, y uno puede ver la actitud de Pablo de ir y servir. ¿Lo ve? Él fue a buscar leña, él podría haber dicho, oh, yo soy el gran apóstol Pablo, tengo todas las revelaciones. Pero no, él fue y sirvió. Qué hombre de Dios, ¿no? Presto al servicio de otros. Y dice, cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Le mordió una víbora en la mano mientras él juntaba la leña y la tiraba al fuego. Y dice el versículo 4, al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí, sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. La gente del lugar decía, este es un asesino, porque se escapó del mar, sobrevivió al mar, pero la justicia lo persigue, porque le murió esta víbora, y era una víbora venenosa, la gente del lugar la conocía, la víbora. Fíjense que Pablo, que era hasta acá para los isleños, un asesino. Pero Pablo la sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. Amén. Versículo 6. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un Dios. De un asesino a un Dios. Usted sabe que la gente cambia mucho de parecer. Nosotros no podemos tener como referencia la opinión de las personas. Y muchos cristianos viven de acuerdo a los comentarios de otros. Su estado de ánimo depende de lo que opinan otros, familiares, amigos. ¿Usted es así? ¿Le afecta mucho lo que las personas dicen? Fíjense, aquí en un ratito han cambiado de asesino a un Dios. Fíjense en la cancha de fútbol. Cuando un goleador viene haciendo toda la semana goles, como San Martín, ¿ah? Toda la semana viene ganando, buen delantero, pero deja de hacer goles 1, 2 semanas, 3 semanas, corralón, ya no sirve, pata dura, y las cosas que le dicen, pero no podemos tener como referencia la opinión de las personas. Y eso nos afecta mucho, muchas veces lo que opinan de nosotros. Ustedes ven acá cómo cambia las personas, la opinión de la gente en un ratito, de uno para otro. Dice, y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un Dios. Versículo 7. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. ¿Quién era este hombre? Este hombre era el representante de Roma en la isla. Roma había puesto un hombre para que gobernase ese lugar, y este era Publio, el funcionario principal de la isla. Este recibió a los presos, a Pablo, en su casa con mucha amabilidad y los hospedó durante 3 días. ¿Sabe? Muchas veces nosotros vamos a estar pasando tribulaciones, dificultades, y Dios tiene compasión de nosotros.
va a traer tiempo de refrigerio porque Él sabe lo que estamos pasando. Sabe la dificultad y nos va a poner en lugares cómodos para aliviarnos. Porque es nuestro Dios. Tiene compasión de nosotros. Y si vos estás pasando momentos difíciles, como está Antonio y muchos de nosotros, Dios te va a traer tiempos de refrigerio, tiempos donde va a calmar un poco la angustia. Así es Dios. El padre de Publio estaba enfermo, estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Esta era una enfermedad de la isla. Se cree que era se producía de un alimento. Y Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Usted mire la actitud del apóstol Pablo. Viene de un naufragio, muchos días, frío, hambre. Llega, le muerde una víbora. ¿Usted qué dirá? ¿Cómo me persigue? ¿Qué estoy? ¿Cómo dice el mundo? Estoy inyectado. Todas me pasan a mí. Pablo podría haber dicho, esto me mordió porque ustedes ninguno se levantó a juntar leña. Podría haberse quejado de otros. Pero no fue así. Y cuando a nosotros nos aprietan el zapato, ahí empezamos a revolear para todos lados, ¿no? Es culpa tuya, culpa de aquel, yo no he hecho nada. Pero este hombre valoraba el tiempo de prueba y entendía el propósito de Dios para su vida. Y aquí pudo testificar al principal de la isla y curar a su padre. Versículo 9 dice, como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Qué tremendo. Un esclavo, un preso, haciendo todas estas cosas. ¿Dios puede obrar en medio de la crisis? Claro que sí. ¿Sabe? Muchas veces he ido a visitar enfermos, hermanos enfermos en el hospital, para que el de la cama de la par se convirtiera. ¿Puede ser? ¿Puede ser que Dios ha permitido que un hermano se enfermara para que se convirtiera el de la par? Qué tremendo, ¿no? Pero Dios usó, te postró, cayó una enfermedad en vos, no entendías, pero fue para llegar a otro. Dios es así, nos usa y a veces no lo entendemos. Y cuando vienen las situaciones complicadas, no entendemos que hay un propósito. Dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, buenas y malas, nos ayudan para bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Amén. Así es Dios. Las situaciones difíciles las pone Él con un propósito. Si hoy estás pasando a venir a la reunión de oración para orar por una situación complicada, Dios está tratándote, nos está tratando para que seamos mejores. Muy bien, versículo 10. Y acá dice, nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Y ahí volvió la provisión de Dios, las bendiciones. Aquí le proveyeron la gente del lugar por lo que había hecho un hombre, por la actitud de un solo hombre. Muchos fueron bendecidos. Por la actitud tuya, Dios puede bendecir tu hogar. Por tu actitud, por tu búsqueda del Señor, Dios puede bendecir a tus hijos, a tu familia. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, por este siervo, por el apóstol Pablo, porque él
Era un hombre común igual que nosotros, pero tenía clara su posición. Sabía que era un hijo de Dios y a pesar de la crisis, de las dificultades y del conflicto, sabía que estaba cuidado por ti. Señor, te damos gracias porque tú estás en control de todas las cosas. Bendice este tiempo de oración en el nombre de Jesús. Amén.